Bueno, buenas tardes, yo soy José María Rincón, soy arquitecto, como los dos coautores de esta investigación sobre la que voy a hablar esta tarde, y por lo tanto nuestra investigación es una mirada al ámbito de Doñana desde la disciplina de la arquitectura. Una investigación que ahora, en la fase en la que está, se está desarrollando en forma de tesis doctoral que estamos prácticamente iniciando. La investigación se origina al constatar que Doñana y el hombre que tradicionalmente ha habitado este territorio de Doñana no mantienen una relación que transite por los lugares tópicos a los que estamos acostumbrados. Frente al hombre de después de la Revolución Industrial, que es una fuerza modificadora potente en la naturaleza y que mantiene una relación de equilibrio inestable con el medio, el hombre en Doñana mantiene una relación mucho más rica y mucho más compleja con este medio natural. Podemos ceder a la tentación desde el exterior de Doñana de entender, como indica la profesora Mari Carmen Castrillo, que en Doñana la naturaleza es un motor positivo a un lado y el hombre un motor negativo en el lado opuesto y que chocan. Esto en Doñana, esta lectura tan simple, por supuesto, no es válida. El hombre y la naturaleza en Doñana tienen una densa historia común, la naturaleza es muy experimentada por el hombre y su historia está muy entrelazada, de manera que es muy difícil separar la historia de uno y la de otro. Aunque el imaginario colectivo no asocie Doñana a la edificación, es notable la cantidad de edificios que han existido y existen hoy en día en Doñana. Y es notable también particularmente la presencia de una arquitectura de pequeña escala, con un lenguaje vernáculo y de carácter doméstico, como la más cercana al hecho fundacional de la arquitectura, que es dar cobijo al hombre frente al medio. Es una arquitectura esta que existe en Doñana con indudable interés tipológico y arquitectónico, pero también con unos rasgos diferenciadores que contribuyen a forjar la identidad y la cultura local de Doñana. Las edificaciones de Doñana han quedado siempre muy relegadas en los estudios e investigaciones que tradicionalmente se han abordado el entorno de Doñana, aunque últimamente esto desde luego se está recuperando con la incorporación a lo patrimonial de otros conceptos que no son puramente los biológicos. Lo que ocurre es que para algunas de las edificaciones de Doñana este reconocimiento llega tarde. Muchas de ellas se han perdido están en un estado ahora mismo de abandono que las convierte prácticamente en ruinas. Y otras se encuentran en una situación de degradación física y funcional tal que suponen una auténtica oportunidad de plantearse la cuestión de la conservación de lo construido en espacios naturales tan potentes y tan singulares como Doñana. Nos va a interesar, por tanto, en nuestro trabajo las edificaciones de Doñana como principal testigo y huella del paso del hombre por estos territorios, como uno de los principales valores en los que podemos leer la relación que el hombre y el medio natural han tenido a lo largo de su historia. Desde estos planteamientos, en el máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible de la Universidad de Sevilla, comenzamos una investigación cuya primera materialización fue este trabajo fin de máster, cuya portada está en la pantalla, y que ahora estamos continuando en forma de tesis doctoral, como decía, asumiendo desde el principio la existencia de las edificaciones en los espacios naturales protegidos y, por lo tanto, y también en Doñana, la necesidad que tienen sus gestores de incorporar la conservación de la edificación a su gestión habitual y a sus políticas medioambientales. Voy a contar algunos de los resultados obtenidos en esta primera fase del trabajo sobre las edificaciones de Doñana. El acercamiento a la edificación, al objeto de estudio, lo hicimos con diversas herramientas y desde diversos puntos de vista. Una de las cosas que hicimos y que después fue muy útil durante el trabajo fue una sucesión de mapas, de los que traigo algunos, en los que íbamos añadiendo capas de información una sobre otra que nos iba arrojando conclusiones. Pues mapas de este tipo que representan el ámbito del estudio, que era el Parque Nacional, con todos los puntos edificados representados, y vamos añadiendo las principales tipologías, vamos añadiendo los principales viales, nodos de comunicación y caminos, los límites entre las unidades paisajísticas, y caracterizamos las unidades paisajísticas, y íbamos obteniendo conclusiones que todas apuntaban en la misma línea, que es la capacidad que tienen las edificaciones de Doñana de particularizar sus características en función del punto concreto del territorio de Doñana en el que se encuentran, del clima y el paisaje de ese punto. Y también aparecían otras cosas muy interesantes como la potencia, por ejemplo, de la franja de la Vera, que se intuye ahí en cuanto a la presencia de la edificación, o el cierto orden que ocurre con la edificación en la franja litoral. Estos mapas fueron muy útiles después para interpretar todas estas cosas a lo largo del trabajo.
El acercamiento, como decía, se hizo además desde tres puntos fundamentales. Por una parte, el estudio de la bibliografía existente sobre la edificación doñana, que es muy escaso. Destacamos ahí la importancia del texto Paisaje y Poblamiento del año 94, de los profesores Granado y Ojeda, con quien tengo el honor de compartir esta tarde, y que fue muy importante en la base de este trabajo. También hubo un análisis muy exhaustivo de los documentos de planeamiento que desde el ámbito territorial y municipal afectan a estas edificaciones directamente y, por supuesto, hubo visitas y salidas de campo para la observación y la toma de datos in situ de estas edificaciones, completadas con entrevistas cualificadas, fundamentalmente al personal de guardería que habita hoy estas edificaciones, que son auténticos pozos de sabiduría en cuanto a la historia de estos edificios y de este lugar. Ahí sale Pachi Serveto en la foto, al que quiero aprovechar para agradecer aquí su orientación y su trato tan cálido durante todo el trabajo. Toda esta información la cruzamos y se materializó en forma de censo actualizado de la edificación en Doñana a fecha de enero de 2013. Un censo que formalizamos en una serie de tablas, traigo aquí una de ellas, son una sucesión de bastantes tablas, donde se cruza toda la información disponible desde todos esos puntos de origen sobre cada uno de los edificios que censamos dentro del Parque de Doñana. Esta forma tan gráfica de verlo permite detectar situaciones pues, descuadradas. A título de ejemplo, Hato Barrera y Casa Guardas son dos tipos, dos casas con ciertamente interés arquitectónico y etnológico que en el catálogo del PGU de Almonte, como se puede observar ahí en la línea central, estaban catalogadas en el año 2005 y protegidas patrimonialmente y que, sin embargo, la terca realidad ha ido en otra dirección. 7 años después, una de ellas es una ruina, una escombrera, y la otra está en un estado de conservación pues abandonado y en un estado de degradación avanzado. El trabajo se completó también con un estudio de casos. Escogimos 5 casos representativos de la diversidad construida en Doñana. Casas de fábrica, casas de choza, en todas las zonas paisajísticas, unas con una fecha de origen, otras con una fecha de conservación diferente, que barrieran un poco y que fueran representativas del parque construido en Doñana. Sobre cada uno de estos casos se recopiló y se actualizó la información disponible sobre cada uno de ellos, se hizo un estudio en profundidad histórico, por supuesto también gráfico, se actualizó la documentación gráfica y planimétrica de cada uno. Traigo aquí algunas imágenes de las 2 chozas que estudiamos, que fueron la choza del Pastor, situada en plena marisma de Hinojos, y una choza en el poblado de La Plancha. Y se hizo también una caracterización constructiva de estos edificios, caracterización constructiva completada con un análisis de adaptación al medio de estas edificaciones. Para ello instalamos unos sensores, utilizamos termografía y cámaras termográficas y instalamos unos sensores que durante un periodo de 1 año midieron en estos tipos temperatura y humedad. Una sonda en cada exterior de edificación y otra sonda en cada interior de edificación. De esta manera acumulamos más de 90.000 datos numéricos que arrojan análisis muy jugosos. A modo de ejemplo, traigo aquí las gráficas de temperatura en una semana pico del verano, en la choza del Pastor arriba y en la choza de La Plancha abajo. Son 2 tipos idénticos, no miden lo mismo, pero no tienen la misma superficie ni el mismo volumen, pero la lógica constructiva es la misma, la de la choza de Doñana, y se comportan, se puede ver a simple vista cómo se comportan de manera muy diferente frente a esos condicionantes del medio, a este verano tan extremo que se produjo aquí. En la línea azul, en cada una de las 2 gráficas, tenemos la temperatura del exterior y en la línea roja la temperatura del interior. Vemos cómo en la choza del Pastor prácticamente los ambientes climáticos se superponen, lo que ocurre, la temperatura de fuera pasa adentro y el ambiente es bastante complicado de vivir allí dentro durante esa semana de verano, y como en la choza de La Plancha, sin embargo, la choza utiliza otros mecanismos, la choza de La Plancha, en las que no podemos detenernos ahora, pero se atempera el confort térmico bastante, se atempera la temperatura en el interior y se llega a niveles muy cercanos al confort térmico y se atenúan las temperaturas del exterior en algunos casos hasta 10 o 12 grados, con un mecanismo constructivamente tan simple como es la choza. Esto al final permite comprobar el
profundo enraizamiento territorial de estas edificaciones, cómo están relacionadas de una manera muy directa con el medio y responden de manera muy básica a los condicionantes del medio. El trabajo constata que las edificaciones de Doñana que han llegado hasta nuestros días lo han hecho de una manera como muy natural, adaptándose por supuesto al medio, pero también adaptándose a los cambios que se han producido en Doñana en su historia azarosa en cuanto al régimen de propiedad del suelo o los aprovechamientos del suelo. Y pensamos que es desde una mirada a ese pasado, desde las estrategias que han traído la edificación hasta nuestros días, como la edificación debe proyectarse hacia el futuro. Creemos que se debe ser consecuente a la hora de plantearse la conservación de estas edificaciones con sus lógicas constructivas, con sus formas, por supuesto con su pasado. Pensamos que debe apostarse por la recuperación de técnicas constructivas vernáculas, de materiales autóctonos de Doñana, por el diseño de técnicas de diseño bioclimático pasivo, en el que algunas de estas edificaciones, como las chozas, son ejemplares en su funcionamiento. Pensamos también, por supuesto, que estas edificaciones, como testigos del paso por el hombre de Doñana, tienen una riqueza que es necesario divulgar y que su regeneración debe hacerse desde el aprendizaje de lo que en la propia historia del lugar y el medio natural nos cuentan de esas edificaciones. Como dice Jorge Rietzmann en su ensayo sobre la biomímesis, se trata de aprender e imitar a la naturaleza no porque sea una maestra moral, sino porque es que realmente funciona. Estas cosas que nos planteamos de Doñana, estas cuestiones son extrapolables a otros espacios naturales protegidos de rango similar, que es lo que estamos haciendo ahora en la tesis doctoral que estamos iniciando. Desde la profundización en el caso de Doñana, ponerlo en relación con otros espacios naturales del territorio europeo, parques nacionales y patrimonio de la humanidad. Esos son los 7 parques que estamos empezando a estudiar ahora y queremos ver qué ocurre allí con las edificaciones y su conservación. Quiero terminar agradeciendo al Espacio Natural Doñana las facilidades que se han puesto al alcance de esta investigación. Y bueno, es desde luego la nuestra una aportación muy personal a un patrimonio que es el de las edificaciones de Doñana, que a nosotros nos parece que tiene un potencial enorme y una grandísima capacidad de seducción. Pensamos que debe trabajarse por la divulgación de este patrimonio edificado de Doñana y esperamos estar contribuyendo a ello. Muchas gracias. Me pareció ver que entre los parques que van a estudiar dentro de España está el del Teide. Sí. ¿Qué edificaciones, o sea, qué puntos tienen ahí? Está siendo un problema, no solo en el Teide, sino en otros de los parques nacionales. Es muy diverso el tema que nos estamos encontrando. En el Teide, por ejemplo, hay muy poco. En el Teide, aparte de lo que hay justo arriba del parador y las 4 edificaciones que hay alrededor, hay muy poca arquitectura vernácula. Y bueno, además te puedes imaginar que literatura científica sobre eso hay menos todavía. Entonces, eso está siendo un problema en el acercamiento al objeto de estudio. Hay otros parques europeos de los que hemos escogido que sí que hay más edificación y también hay tipos vernáculos muy depurados como las chozas aquí asociados a esos territorios, pero en el Teide desde luego no existen. Aportación muy interesante por lo diverso y demás, pero yo quiero hacer una reflexión un tanto crítica, no por tu trabajo en sí, sino más de carácter general. A veces tendemos a considerar que lo que hubo en el pasado siempre fue mucho mejor y que debemos aprender de ello y demás, lo cual es verdad en unos casos, pero en otros no. Y entonces mi pregunta es, ¿y qué se entiende por vernáculo? Por ejemplo, si dentro de 50 años viene un arquitecto, un biólogo, quien sea, y ve un chalet construido de una manera horrible, y dice, no, esto era lo vernáculo en los años 90. En el siglo XIX, en el siglo XVIII o en la época romana se construían, supongo, atrocidades semejantes a las de ahora. Ahora no somos mucho peores que antes. En nuestra sociedad simplemente tenemos más potencia para destruir porque consumimos más energía y somos más. Pero yo creo que la estupidez humana siempre ha existido, no es una cosa moderna, simplemente somos más potentes. Por eso mi reflexión general, ¿lo vernáculo siempre es necesariamente bueno? Lo vernáculo desde nuestro punto de vista tiene un valor, de hecho lo vernáculo raramente lo desarrollan los arquitectos, lo vernáculo nace de la propia población, está ligado al lugar y a los habitantes. Rara vez la arquitectura vernácula está proyectada por arquitectos y eso desde nuestro punto de vista tiene un valor, y lo digo como arquitecto, indudable.
Y desde luego no todo lo pasado en Doñana relativo a la edificación está bien. Nosotros somos bastante críticos también con algunas situaciones que ha habido de edificación, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en Doñana. O sea, no todo es un buen aprendizaje allí.